Ayer decía Montoro que cuando España se levanta asombra al mundo. Les decía yo, no es una broma, es una frase textual que han escuchado ustedes al ministro Montoro. La van a volver a ver, la van a volver a escuchar, a ver qué les parece, y viene acompañada por otra, porque Mariano Rajoy, el optimismo de esta mañana, pues casi es equiparable al de Zapatero en sus momentos optimistas. Quiero decir, no con las mismas razones de fondo, pero sí en expresiones quizá un poco grandilocuentes. Bueno, vamos a escucharles. Cuando me dejéis. Que, como pasa con el pueblo español, que cuando se levanta realmente empieza a asombrar al mundo. Estamos entrando en el círculo virtuoso de la economía española. El círculo virtuoso de crecimiento económico y de creación de empleo. Todavía en sus comienzos, pero ya está en marcha. En España se está empezando a crear empleo y se va a crear mucho más empleo. En la segunda parte del año 2014 y en el año 2015, final de legislatura. Y tendremos a final de legislatura menos parados que teníamos a comienzo de esta legislatura. Se habrán sentado las bases para que España afronte un periodo largo de crecimiento económico creador de empleo, que devuelva a nuestra sociedad realmente la igualdad de oportunidades. España está en la senda de la recuperación, como reconocen las recomendaciones específicas que para nuestro país ha emitido la Comisión. Ya no califica como excesivos los desequilibrios de nuestra economía. Constata los progresos realizados por España en el cumplimiento de las recomendaciones del pasado año. Bueno, me da la sensación que está mucho más moderado. Rajoy no se parece tanto a Zapatero como sí Montoro en los momentos de las frases, pues, bueno, vamos a ver, de felicidad absoluta. Déjame plantearlo de una manera, por lo menos como yo lo interpreto, Carmen. Yo creo que con la situación tan precaria que está pasando tantas familias españolas, hablar aquí de cuando los españoles se levantan y con el empleo tan precario que se está generando, ponerse tan estupendo como Montoro, pues me parece que a lo mejor es un poco complicado. Yo creo que una cosa no quita la otra. O sea, es que no ha dicho en ningún momento Montoro que la situación ya sea de, vamos, de... Que asombramos al mundo, Pues Carmen. sí, perdona, asombramos al mundo y ahora te voy a decir por qué. Reciente informe, recientísimo, de Morgan Stanley. ¿Sabes cómo se titulaba? Viva España. Segundo informe, JP Morgan, que no son Montoro, ni los pagan ni nada. Spain is back. Otro, un vídeo muy positivo sobre la situación de la economía española hecho por la auditora multinacional Grant Thornton, de antes de ayer. Las marcas españolas en el mundo. Brands of Spain, a part of your world. No sé si en inglés es perfecto. Vamos, te quiero decir que vamos a ver, o sea, yo creo que ahora sí que hay un momento en el que el gobierno puede, por muchas razones, sacar pecho. Antes estábamos hablando a raíz de Madina, de las cifras de paro registrado. Ahora mismo, no hoy, Jaime, que ya sé que tú tienes más información, a día de hoy, junio, que es lo que se conoce, finales de junio, datos oficiales, ya solamente hay 20 y tantos mil parados más de los que dejó Zapatero. Es decir, que vamos a ser, o sea, vamos también a contarle a la gente en algún momento que las cosas van mejor, sí. Pero cuando van, no antes que no había crisis y que todo eran brotes verdes y que no. Ahora sí que hay motivo para alegrar, para decirle a la gente que se están haciendo las cosas bien y que va a tardar todavía, pero que si nos ponemos a trabajar como nos hemos puesto, en vez de estar mirando para el otro lado y gastando dinero a lo tonto, que ahora sí que se puede decir a la gente que hay que tener esperanza. Y que España es un país grande y un país... Tiene la palabra Luis. Que puede hacer las cosas. Luis, Jaime y Esther, que es que vamos por orden de petición. Me encanta que el ministro de Hacienda crea en esto. O sea, me parece que me tranquiliza mucho. Y el tiempo, no, y el tiempo le va a quitar o poner razón. Vamos a darle tiempo. Ahora, lo que dice Isabel, se agradecería un poco de acordarse de la gente de la calle que todavía no lo ve, que todavía estamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, hay temas muy duros y, por tanto, si efectivamente las cosas empiezan a ir bien, sería de agradecer empezar a también plantear medidas de socorro de aquellos que han quedado excluidos, que son muchos, y que también, cuanto antes eche una mano, me parece que importante, para que todos estemos también contentos y disfrutando de la alegría general. O sea, que fantástico, y estoy deseando que sea... Ojalá. Todos lo deseamos, por Dios santo. Bajada de impuestos, más para los que menos tienen. Sí, pero los que no tienen nada también hay que ver cómo les ayudamos un poquito. A mí crear empleo. El que me asombra cuando se levanta y se ha venido arriba el Montoro.
Y lo que dice, y cómo se nos viene arriba en el Parlamento, ¿no? Pero no porque no tenga razón, que coincido con lo que ha dicho Carmen. Tú te coges las grandes cifras económicas, que son muy ásperas y muy frías, y revelan que se ha producido un punto de inflexión clarísimo, y ese mérito hay que atribuírselo al gobierno. Ahora bien, yo creo que cuando se utilizan formas tan exageradas como las que ha utilizado el ministro de Hacienda, teniendo razón, el que está en su casa y escucha... O sea, ¿España no es un gran pueblo? Sí, claro. España no es un gran pueblo que si le pone... España es Carmen, España es un gran pueblo compuesto de montones de españoles, como es evidente. Y muchos de esos españoles las están pasando canutas. Por tanto, cuando el español que lo está pasando canutas les dice el ministro de Hacienda: estamos provocando el asombro, él se mira y dice, pues a mí no me ha llegado. Que no digo que no tenga razón el ministro, digo que las cosas hay que decirlas con un poquito de sensibilidad. Es lo único que criticamos, Carmen. Yo por lo menos también he querido decir que evidentemente ha cambiado las cosas y están empezando a cambiar y nos alegramos muchísimo, pero que un poquito de sensibilidad. Claro. A la hora de decir, no le hubiera pasado nada a Montoro si dice, seguimos sufriendo por la gente que lo está pasando mal. Y estamos intentando hacer cosas por ellos. Pero España se levanta. ¿No? En el discurso global, no en esta frase. Vale. Pero eso, muy bien, seguir. Pero eso se parece más a lo que ha dicho Rajoy, que a lo que dice mucho más. Rajoy ha dicho, estamos en la senda de la recuperación. Claro. Sí, eso no quiere decir que la cantidad de los millones de parados que todavía hay en España hayan notado esa recuperación. Eso no quiere decir que las familias que llegan a final de mes, etcétera, etcétera. Pero yo noto una prudencia en Rajoy que no noto, desde luego, ni en Fátima Báñez cuando habla de revolución, claro, ni en Montoro cuando hoy nos dice que asombramos al mundo y que esto es, oiga, un poquito de por favor. Yo entiendo que en el gobierno hay una consigna de, oye, hay que animar y hay que dar un discurso de esperanza, de alegría, pero claro, los más disciplinados, como son Montoro o Báñez, pues se pasan 7 pueblos. Hombre, yo creo también, Esther, vamos a ver, si a Montoro le hablas hace un año de que iba a decir lo que está diciendo hoy y que los análisis que ha sacado Carmen iban a decirlo sobre España, no lo hubiera dicho nunca. Pero tiene motivos. Puede tener motivos para la esperanza. Deben aprender un poquito, pienso. Pero, hombre, por favor, que está gobernando un país, por favor, que ha habido un ajuste de caballo, que se han perdido puestos de trabajo. Todavía no hemos recuperado los que se han perdido a cuenta de la reforma laboral, etcétera, etcétera. La cuenta de la reforma laboral no se ha perdido ningún. Sí, al revés, se han salvado. Las expresiones, la expresión de Montoro, como otras veces, no es afortunada. Ya ha tenido varias intervenciones no afortunadas en los adjetivos, en los verbos y en el tono que utiliza. Pero el fondo, yo creo que es cierto, pero no solo por lo que nos ha leído antes Carmen Tomás, de los informes que hay de empresas, de analistas extranjeros, no solo por eso. Yo pienso ahora mismo, no solo por eso, sino en el pasado. La verdad es que nos cuesta hablar de nuestro país en términos tan positivos. A nosotros mismos, a los españoles en general, nos cuesta enorgullecernos de nosotros mismos, pero hay que recordar, pero hay que recordar, pero Esther, quiero recordar algo del pasado que nos cuesta reconocer. España ya asombró al mundo con su transición política, transición estudiada como ejemplo de transición muy bien hecha en el resto del mundo, pero más recientemente, en los años posteriores, España ha asombrado positivamente al mundo por su desarrollo económico. Tú votarías que sí, clarísimamente. Y en ese sentido, si hemos asombrado positivamente 2 veces al mundo desde el inicio de la transición política, ¿por qué no vamos a hacerlo por tercera vez? Ojalá. Pero yo hemos llegado a la cumbre. Alfonso, yo tengo que recordar que los hombres de negro venían capitaneados por uno, que era el jefe de ellos, que es el que destripó las tripas, y valga la redundancia, de las cajas de ahorro con ese rescate a la banca. Y cuando ha concluido ese rescate, dijo que íbamos a ser el motor de Europa. Y yo dije, ¿pero y este qué dice? Claro, pero esto no lo digo yo, lo dijo el jefe que vino aquí a ponernos los deberes por la ruina financiera de la mitad del sistema financiero español, que eran las cajas de ahorro. Y hoy Montoro ya está con que vamos a asombrar al mundo. Alfonso, ¿tú coincides con esa apreciación? Crisis, vais a llegar tarde a la recuperación. Mira, digo que a ti todavía no te lo he dicho. Yo no he llegado tarde a nada, creo. O sea, ojalá yo fuera la primera en llegar. Llegaste tarde a la crisis y vas a llegar tarde a la recuperación. Carmen, que está Alfonso, Perdón, con la palabra.
Tú arrancaste con el partido de fútbol de Brasil ayer contra Alemania y lo que decían los aficionados, que tienen, aparte de llorar, porque lloraban como magdalenas por todo el estadio, por llorar. Lloraban, sí, son desoladoras las imágenes. O sea, en el Minerao, que es como se llama el sitio, decían, hay una frase que repetían una y otra vez, dice, tristeza no tiene fin, no tiene fin, felicidad de sim. O sea, es decir, la tristeza nunca tiene fin, la felicidad sí. Y yo creo que estamos aplicando un poco eso a la economía española, como si la tristeza no tuviera fin. Y sí tiene fin. Hay cosas, es cierto que hay mucha gente que lo está pasando muy mal y lo va a seguir pasando muy mal. Pero la competitividad de España, cierto es que lo está pagando la gente, lo está pagando en los contratos, en la bajada de salarios, en el número de despidos. Una crisis. La competitividad del país es muy alta. El gasto público o la deuda a la fuerza, porque no había otro remedio. Es decir, los ayuntamientos han hecho un esfuerzo a la fuerza, forzados, porque no tenían otra, porque no tenían ingresos. Y se ha reducido el déficit de forma dramática, llamativa. La reducción también en el sector público de empleados es muy grande. Entonces yo creo que sí hay bases para poder es mucho menor que el desempleo privado. Yo entiendo al ministro, a pesar de que son muy metepatas estos del PP, que son muy metepatas, y venden muy mal, y lo hacen muy mal, y a veces hacen cosas y hacen una reforma fiscal en que te meten que te van a agravar el despido, cuando el despido es la distancia que hay entre el comedor de tu casa y el comedor de Cáritas. O sea, la distancia por despido. Hacen cosas que son de aurora boreal, porque hay gente muy insensible. Hay gente muy sensible ahí. El conjunto, yo sí creo que el país va a pegar un estallido hacia arriba importante. Que mucha gente va a sufrir mucho todavía. Pues claro, sí. Mira, Carmen y Luis, que quiero avanzar con los decretos ley. Esa frase pues, es la que hemos sacado, porque es la más llamativa. Pero hoy también ha dicho que el crecimiento y la creación de empleo están todavía en sus comienzos, ya en marcha, pero en sus comienzos, y que todavía hay muchas cosas que hacer. Ahora son poco y que hay todavía un poco de fatiga. Carne y hueso a la gente. Hombre, bueno, claro. Vamos a ver, pero ¿sabes qué queréis que diga? No tiene, hombre, yo tengo la mejor expresión de Montoro, y además me cae muy bien. Es que también ha dicho que todavía hay muchas cosas por hacer. No es capaz de ponerle rostro a los números. Es un problema de personal, que le falla, que no es una crítica. Pues que arregle los números, que hace falta arreglar los números. Oye, que tiene la palabra Luis, que tenía la palabra Luis, y os quiero plantear este debate de los decretos ley. A ver. Yo creo que se pueden decir mejor las cosas. Sí. Pero creo que el efecto positivo también repercute en beneficio de la economía. Es decir, el que el ministro de Hacienda diga alto y claro, esto va muy bien, seguro que también tiene un efecto positivo en atraer inversores de fuera e incluso de dentro. Estoy convencido que eso va más a más. Sin duda. Ayuda. Ahora, se puede decir las cosas con más Exacto. poder. Sí, es la crítica que hemos hecho hoy aquí.